Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Este es como el quinto, sexto seminario del Laboratorio de Metodología Crítica en Ciencias Sociales y Salud, que es un laboratorio conjunto de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y la idea de estos seminarios es tener una instancia de encuentro y conversación relativamente permanente, con mensuales tratamos de hacerlo. Y hoy día vamos a tener de invitada a Lucía Egaña Roja. Ella es artista visual, eh, doctora en pornografía y parte de la dirección de la Pluriversidad Nómada. Eh, Ella nos va bueno, va a dirigir esta sesión y estar a cargo de la sesión. No sé qué vamos a hacer, pero la sesión se llama Metodologías Subnormales, tácticas para investigadoras desadaptadas. Eso. Así que Lucía, todo tuyo, el micrófono y el Zoom. Buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación. Me emociona particularmente porque tiene algo muy endogámico de la mezcla de lo personal, de lo biográfico, con lo profesional, lo académico, lo investigativo, y creo que eso es una cuestión que, al menos para mí, permea mucho la investigación feminista y las metodologías feministas, así que creo que es muy adecuado como para lo que voy a intentar compartir con ustedes hoy día. Eh, Así que gracias por estar aquí, por haberse despertado temprano. Yo estoy en otro uso horario, así que yo estoy como a la hora de almuerzo. Em, bueno, yo en realidad no estudié ni ciencias sociales ni salud, yo estudié artes visuales, así que supongo que todo lo que hable va a estar lleno de posibles irregularidades o malversaciones o incomprensiones que yo espero que tengan igual un resultado crítico al final. Quiero decir que viniendo del arte me tomo también un montón de licencias creativas en relación a la producción teórica y más aún científica. Eso por introducir un poco y por advertir, en realidad, por hacer una advertencia primero. La sesión, por describir como las partes que vamos a intentar o que voy a intentar abordar, aunque me pueden interrumpir en cualquier momento, tiene que ver al principio con comentar un poco de mi trabajo a través de una tónica que estoy usando últimamente, que son las prácticas autoinstituyentes. Hablarles de una investigación artística que hice hace menos de un año y abordar ciertas cuestiones que tienen que ver, ciertas críticas que no hago yo, por supuesto, que hacen otras feministas a las formas de producir conocimiento de la ciencia más tradicional, y después presentarles un poco esta idea que yo llamo metodologías subnormales, que en realidad no es una metodología, sino que es como un paraguas que puede contener muchas metodologías, es como decir, metodologías feministas, pueden haber muchas metodologías allá adentro. Por lo tanto, no voy a describir como una metodología en concreto, sino más bien explicar o tratar de introducir un poco ese paraguas, principalmente a través de la figura de la investigadora desadaptada. Supongo que hay varias aquí. No es una categoría que nos, digamos que no es un título universitario, sino que es una categoría que una misma se va descubriendo en esa categoría. Y al final les voy a presentar una metodología que yo patudamente inventé cuando hice la tesis doctoral, para invitarlas a crear una metodología súper simple de 3 pasos. Entonces, a ver si alcanzamos a hacer todo eso. Yo voy a tratar de ir rápido, pero si alguien quiere interrumpir, se pierde, puede hacerlo. Y, y también quería comentar que en general yo uso el plural femenino refiriéndome a las personas, espero que a nadie le moleste, personas es lo más neutral. Quizás hay algún microbio, pero no puede hacer uso de la palabra, así que, bueno, en general uso el plural femenino, espero que se entienda. Eh, entonces voy a compartir pantalla.
Tengo que compartir pantalla. Tengo que compartir la pantalla. Bueno, pensando en las prácticas autoinstituyentes, usé esta tipografía de universidad gringa, usé el color amarillo para que no nos roben ningún color nadie. Y en realidad quería hablar de las prácticas autoinstituyentes a través como de mi trabajo, que en realidad es bastante, bueno, viene de las artes, igual como les decía. Entonces, bueno, está todo más o menos en la página web. Y por prácticas autoinstituyentes me refiero como a unos procesos en los que últimamente estoy inventando instituciones. Esto, como voy a comentar más adelante, es una de las características de la investigadora desadaptada. Es desadaptada porque las instituciones que existen son desadaptantes. Es un discurso parecido a algunos discursos de la discapacidad crítica, y por lo tanto es necesario crear nuevas instituciones, ¿no? Algunas instituciones que hemos creado son el Centro de Estudios de la Naturaleza Extractiva, CENEX, todo pueden consultarlo después, ¿no? Con Isabel Torres y Juana Guerrero, o el Instituto de Estudios del Porno, junto a Francesc Ruiz-Guion Abrós, que es un centro de estudios, o la Musea Mami, que es una musea del futuro, del año 2020, que documenta la creatividad feminista del extinto pasado, cuando existía el patriarcado. Todos estos sitios los pueden consultar después, ¿no? Por su cuenta. O más recientemente, y que lo puse en mi presentación, la Pluriversidad Nómada, que no es una universidad porque se resiste al conocimiento, al pensamiento universal, sino que busca más bien un pluriverso de sentido, ¿no? Y dentro de la pluriversidad hay una serie de institutos, como el Instituto de Autoexperimentación, el Instituto de los Estudios del Pasado, del Presente y del Futuro Especulativo, el Instituto de Fermentación y Transplantación, el de las Cartografías Heridas, el Instituto de la Dimensión Material de las Nubes, el Instituto de Traducción y Transferencia, y estoy tratando de abrir un último instituto que es el de Asuntos Oraculares y Magia. Todo esto por introducir que me interesan estas prácticas autoinstituyentes, que lo considero parte de una propuesta de investigación, como les decía, y porque creo que muchas veces las instituciones existentes no bastan para poder acoger, contener o abrazar las investigaciones que queremos hacer, ¿no? Y en este sentido hablo como feminista, como varias cosas, ¿no? Contarles de una investigación que hice hace poco, recientemente. Es parte de un proyecto que se llama Desclasificación Bibliográfica. Menciono esto que me parece súper importante también considerar. Las bibliografías con las cuales trabajamos, las bibliografías que las mismas universidades suelen legitimar, son bastante reducidas. Por lo tanto, hice un trabajo en torno principalmente a cinco libros de autores progresistas, autores que en general nos pueden parecer buenos, interesantes. Muchos de ellos a mí me parecen buenos e interesantes también. Eran Agamben, Foucault, Deleuze y Guattari, Zizek, que no es muy interesante, y Jameson, que es postmoderno gringo. A partir de estos 5 autores, junto con unas colaboradoras geniales,
extrajimos toda la bibliografía citada por estos señores, que fue contenida en este libro. El libro se llamó Hombre Blanco Cis, porque de 320 autores referenciados, 308, perdón, eran hombres blancos cis. Todo este material está disponible en la web. Este es un pequeño gráfico que hice de puntos para entender cuántos hombres habían, cuántos hombres blancos, cuántas mujeres blancas cis, habían 12. Bueno, aquí hay como algunas nacionalidades que tienen muy pocas personas, en fin. Y todo este documento se puede consultar, está aquí están todos los autores, y se puede entrar a cualquiera, puede entrar a, no sé, alguno al azar, por supuesto, perfectamente desconocido para mí la mayoría de estos autores citados, pero en el fondo lo que quería como dejar claro, ¿no?, es que además de que todos estos señores tienen un perfil muy parecido, el conocimiento que leemos y que leemos en distintos territorios pertenece en general, ha sido producido en los mismos lugares, ¿no?, en los mismos países, en las mismas universidades, a través de las mismas editoriales, financiado muchas veces por por los mismos financistas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con qué tipo de ideas de pensamiento nutren la teoría que producimos, ¿no? Y con reflexionar un poco de dónde vienen y por lo tanto hacia dónde van, ¿no? Y para revertir un poco este aplanamiento, esta situación en la que solo hombres blancos cis estaban siendo referenciados por estos autores tipo Foucault. Yo cité bastante a Foucault en mi tesis, por ejemplo. Bueno, entonces como busqué los perfiles que no estaban representados en esos textos, los perfiles que nunca iban a aparecer, por ejemplo, mujeres de color, hombres de color, personas trans, personas indígenas, cuando digo de color es como categoría gringa para decir indígena, racializado, y sobre las bibliografías de estos textos puse citas de estas personas, ¿no?, para revertir un poco esta carencia, ¿no? Y este ejercicio tan lento y tan largo, esta investigación que al fondo era, era, era cualitativa, pero también era cuantitativa, ¿no? Tenía que ver también con tomarle el peso a todos estos autores que normalmente citamos y que naturalizamos, y que la misma academia también te pide, digamos, la misma academia legitima como herramientas de validez, ¿no?, pensamientos válidos, ¿no? En cambio, bueno, todas estas otras mujeres indígenas, activistas, defensoras de la tierra, eh, mujeres negras, eh, escritoras negras, trans, se quedan muy fuera, ¿no? Se quedan muy fuera y no parecen ser materiales, porque a veces ni siquiera están publicados en libros sus textos, a veces están publicados en otros medios. Sí, esto como para dar un contexto también de cuáles son las cosas que a mí me han aproblemado, ¿no? Me han aproblemado de empezar a investigar y encontrarme con este escenario. Esto era una exposición de arte, no es un artículo ni un paper, sino que es una exposición. Pero bueno, la investigación artística, que igual es una cátedra. Ahora sí que no puedo poner pantalla completa con esto. No me deja. Bueno, la investigación artística, que
igual es una categoría de investigación que está bastante en pañales. Se está intentando, eh, se está intentando sostener, construir, erigir como un área de investigación. Bueno, permite este tipo de investigación, como la que acabo de mostrar. Ok. Para, yo realmente no tengo mucha familiaridad con el ámbito de la salud, como les decía antes, ni tampoco con el de las ciencias sociales, pero sí yo he trabajado harto temas de sexualidad y de cuerpo, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, como un poco hacer una recuperación histórica muy parcial, muy sesgada, ¿no? De alguna forma, de momentos, ¿no? Que a mí me han interesado de la historia en las que el cuerpo ha sido como un tema central, ¿no? Y también que haya estado eh, totalmente cooptado por estos hombres blancos cis, ¿no? De los que acabo de hablar, ¿no? Que en realidad han estado históricamente presentes en la historia. Entonces, quería de alguna forma revisar un poco el tema de los teatros anatómicos por varias cosas, ¿no? Por un lado, siento que en la historia, en los teatros anatómicos y en toda la representación de los teatros anatómicos es un momento en el que están construyéndose conocimientos en torno a la salud, pero también en torno al cuerpo, al género, a la sexualidad. Y es un momento donde también todo esto ocurre a través de la vista. Y por lo tanto, este ocularcentrismo, que no existe a partir de este momento, pero en este momento se fortalece de alguna manera, eh, también tiene que ver con que no existen métodos de registro técnicos todavía, son dibujos o grabados los que se están usando. Entonces es un momento también en el que medicina, cuerpo, representación visual, arte o lo que sea, están eh, bastante pegados, bastante solapados. Eh, pero claro, la práctica de los teatros anatómicos o la práctica de la anatomía, que era cortar el cuerpo para saber qué tenía dentro, ¿no? De alguna manera abrir como la caja, la caja del cuerpo, ¿no? Abrir el código quizás interno, si fuera un computador, sería abrir el computador y ver los cables que tiene por dentro. Esa práctica era la anatomía, ver qué había dentro del cuerpo, qué órganos, qué arterias, qué sangre, etcétera, se empezó a hacer de una forma como indican estas dos ilustraciones, que es con un médico sentado súper lejos del cuerpo, mirando en un libro qué tenía que tener el cuerpo, o quizás hablando de lo que tenía que ser visto, ¿no? Y después el Tobulus ahí tocando, eh, tocando ese cuerpo que se estaba haciendo abierto. Esos cuerpos que estaban siendo abiertos igual eran cuerpos parias, eran cuerpos de gente pobre, de delincuentes, de gente que se iba a ir a la fosa común y que era utilizado para hacer este tipo de exploración. Eh, pero claro, esa tensión entre tipos de personas, tipos de sujetos diferentes, ¿no? El que observa el cuerpo y el que pone el cuerpo, ¿no? Era muy claro en este momento. Esto es lo que les comentaba de la superposición un poco entre arte y ciencia en este momento, entre arte y medicina, arte y el registro del cuerpo, ¿no? Eh, son muy increíbles estas ilustraciones. Creo que se llama Juan Valverde el que las hizo, porque son como unos cadáveres como mostrando su interior. Pero lo que me interesa es que en algún momento esto ya no dio para más, no dio para más que los médicos estuvieran lejos mirando lo que pasaba allá abajo o indicando que había que ver en el cuerpo, y hubo una bajada a hacer ese trabajo sucio de alguna manera que implicaba eh, abrir los cuerpos, ¿no? Y aquí quería traer esta cita de Donna Haraway, que es una artista, o sea, una artista, pero como una científica,
que por ser científica conoce muy bien de qué está hablando, pero que a la vez es una investigadora feminista y ha estado como muchos años peleando porque existe una ciencia feminista. Y ella indaga bastante en el tema de la mirada, de lo que otras autoras han llamado ocularcentrismo, que es esta centralidad de la mirada en la cultura occidental. Y, eh, y ella habla de esta mirada conquistadora, que sí es una mirada que muchas veces yo lo veo en las ciencias más tradicionales. Yo sé que hay muchos tipos de ciencia y también muchos tipos de ciencias sociales que han ido trabajando en un trabajo colectivo y mancomunado por alterar estos modos habituales de producir conocimiento y de producir ciencia, pero eh, aún así me parece que siguen estando muy presentes estas maneras eh, de validar los conocimientos y los saberes, ¿no? Entonces ella habla de las posiciones, de las distintas posiciones de la mirada, y habla de esta posición que ella dice que es no marcada, la del hombre blanco, cis, diría yo, porque eran evidentemente cisgénero estos hombres blancos, y que tiene que ver con algo que ella indaga más en otro texto, que no es este, que se llama Conocimientos Situados, sino que es uno que se llama Testigo Modesto, que es un artículo que está traducido al español, y que habla de esta figura del testigo modesto, que es este señor, este hombre blanco, que es tan modesto que no aparece en lo que observa, o sea, que observa desde la distancia, que mira desde arriba o desde esta posición no marcada, como dice Don Jacob, ¿no? Es curioso porque, y esto no solo lo dice Donna Haraway, hay varias autoras que hablan de esto, ¿no? De cómo ciertos varones no se involucraban con lo que están observando, y eso da cuenta de mayor objetividad, ¿no? Y en ese sentido Donna Haraway plantea que no, que la ciencia feminista, pero que la ciencia más objetiva, que hay una objetividad en los conocimientos situados en los saberes encarnados, ¿no? Y yo comulgo bastante con esta idea. Esta es Donna Haraway. También tenía capacidad de reírse de la ciencia. Este es un video que está en YouTube, en Vimeo, que recomiendo. Trabajó en su tesis de pregrado con primates, con monos, así que habla mucho de las formas, pero habla de las formas de representación, de las formas de mirar de National Geographic en este video, ¿no? De cómo National Geographic representa en este caso los monos en tensión con los humanos. Y bueno, vuelvo como a estas imágenes de los teatros anatómicos que me parecen sumamente inquietantes siempre, porque como pueden ver también las mujeres cuando entran en estas escenas son bajo la forma de un cuerpo que está siendo abierto, ¿no? Nunca entran como persona observadora, por lo tanto la mirada ha estado distribuida poco democráticamente, ¿no? Y con eso tenía que ver también esta investigación de la desclasificación bibliográfica, esta intención de desclasificar estas herramientas que nos han sido dadas, ¿no? Entonces, la mirada ha estado muy mal distribuida, ¿no? Es como la distribución de la riqueza o de la pobreza en Chile, muy mal distribuida, ¿no? La mirada ha estado muy mal distribuida en la historia. Y esta mirada es la que en muchos casos, como de nuevo dice Donna Haraway, y ahora sí está la referencia del texto que mencionaba antes, Testigo Modesto, Segundo Milenio, que está en la revista Lectora traducida. Esta mirada, para multiplicar su fuerza legitimadora, tenía que ser pública y colectiva, ¿no? Un espacio, y ahí es donde aparecen los teatros anatómicos, y por eso hay un espectáculo de la producción de la verdad, de alguna manera. Había como esta imagen que vemos de Salus, que es un famoso ilustrador de teatros anatómicos. En el fondo lo que hay aquí es un espectáculo de la producción de verdad, ¿no? Y esa producción de verdad se está produciendo en vivo y en directo a través de abrir un cuerpo, ¿no? Esto, como los cuerpos se podrían en esa época, o sea, entraban en estado de putrefacción, había que hacerlo de noche, ¿no? Y de noche más, bueno, se hacía de noche en general, hacía más frío,
y habían, aquí como vemos siguen habiendo mujeres siendo diseccionadas, y aquí hay una escena que también trabaja Donna Haraway, que es una escena interesante que da cuenta de por qué las mujeres no podrían formar parte de la producción científica, ¿no? En este caso, si vemos los personajes femeninos que hay en este cuadro, que es un cuadro en torno a un experimento de una bomba de aire del vacío en que se está matando un pajarito, eh, hay tres personajes femeninos. Una que está al lado izquierdo está pinchando con un tipo, o sea, le está quitando, está quitándole poder a la investigación, porque en el fondo está desviando recursos de la investigación hacia esta cuestión como mucho más liminal, prosaica, como es este intercambio basado en la seducción, está seduciendo. Otra mujer que está aquí no puede ver, no puede ver lo que está pasando, no puede ver la muerte del pajarito. Digamos que sus emociones no la dejan ver la verdad. Y la otra, la tercera, es una niña que al final es una niña, así que tampoco tiene mucho valor lo que vea y lo que piense en una cultura adultocéntrica, pero digamos que el discurso de 1768 de esta pintura sigue siendo similar al discurso contemporáneo, en el que hace unos años, no sé si se acuerdan, que apareció una campaña porque un señor científico de no sé dónde dijo que las mujeres, al ser tan sexys, desconcentraban a los científicos en el laboratorio, es decir, hacían lo mismo que hacía la mujer aquí a la izquierda, y eso desató una campaña en redes sociales que era Distractingly Sexy, que tenía que ver con parodiar este comentario del señor científico, y todas las científicas se sacaban fotos en sus mejores momentos sexys en el laboratorio para de alguna manera desmentir, parodiar el comentario de este señor, ¿no? Pero lo que me parece importante no es tanto ni la campaña ni nada de eso, sino que contemporáneamente el discurso de este cuadro de 1768 de alguna manera sigue vigente, ¿no? Eh, y como decía antes, la mirada tiene que ver con poder ver. eh, y hay también una frase de Donna Haraway, pero que yo la leí hace poco, citada por Val Flores, y que tiene que ver también con la pregunta de cuánta sangre hay en nuestra mirada, ¿no? Digamos, para que nuestra mirada tenga el poder de ver algo, eh, ¿qué sangre ha tenido que correr? ¿No? Que es una pregunta interesante también de hacerse, ¿no? Mm, y claro, todo bueno, este es un video que no voy a mostrar, pero es un video muy interesante también para entender cómo los medios de representación ya más técnicos, como la película, ya no el dibujo, también son racistas, etc. Sí, sobre la sangre de quién está sostenida nuestra mirada, un caso súper emblemático del que quería hablar, que yo no he visto la serie, pero parece que HBO hizo una serie de este personaje, es el caso de Loretta Pleasant, rebautizada como Henrietta Lacks por la medicina, una mujer afroamericana que murió a los 31 años de cáncer cervical, tenía 5 hijos a los 31 años, y sus células fueron utilizadas sin consentimiento. Resultó ser que sus células eran inmortales, es decir, que se pueden replicar hasta el infinito, y a partir del trabajo, o sea, a partir del cuerpo de esta mujer, de las células de esta mujer, en el año 2009, es decir, hace ya más de 10 años, se habían escrito más de 60.000 artículos científicos acerca de investigaciones hechas con las células de Loretta Pleasant, células llamadas ELA. ELA, a partir de las dos primeras sílabas de su nombre de pila y su apellido falso puesto por el científico Henrietta Lacks, ese no es su nombre verdadero, y dice que este número de 60.000 se incrementa a un ritmo de 300 artículos por mes. Yo tengo un amigo científico que estuvo trabajando muchos años en un laboratorio de Santiago, y él trabajaba con las células ELA, temas de cáncer, es decir, que las células de esta mujer han sido utilizadas, bueno, hasta el cansancio, ¿no? Y esto por
por extender la pregunta, ¿no? Sobre la sangre de quién o sobre los cuerpos de quién está, se está sosteniendo nuestra mirada, ¿no? Digamos, nuestras prácticas visualizadoras sobre los cuerpos de quién están trabajando, ¿no? Y otro caso que quería traer también es de una mujer, en este caso una mujer esclavizada, anarca, que tiene que ver con el trabajo de todos estos llamados padres de la ginecología moderna. James Marion Sims, en este caso, fue quien estuvo investigando la fístula, que es como una filtración que se da en la cervix, pero todos estos varones, de alguna manera, descubrieron, digamos, los grandes descubridores del sistema de la vagina, bueno, el útero, de todas estas, de las glándulas de Bartolino, la glándula de Skene, etcétera. Son todas glándulas que están ahí, llamadas con estos nombres, cual Cristóbal Colón descubriendo partes del cuerpo, ¿no? Entonces, hoy día en la mañana leí una noticia de que la cesárea se había inventado en Uganda. No me cabe duda que puede haber sido así, pero estos señores en el siglo XIX, siglo XVII, del siglo XVII, del siglo XIX, estaban haciendo una carnicería. Hay un video, pero que no, que lo pueden ver después, de unas investigaciones, que aquí están los enlaces, que los recomiendo un montón. No es investigación científica tampoco, pero sí son investigaciones que, tal como hombres blancos cis, buscan desclasificar ciertas, eh, ciertas formas en las que se han ido fijando algunos conocimientos. En este caso es la investigación de Clau Chinche, Quinquinela, una amiga que cambia muy frecuentemente su nombre, y que ha hecho toda esta investigación de Anarcha Gland y que tiene un correlato que es Ginepunk, que también son estratégicas de ginecología autónoma. Bueno, ¿por qué hablo de todo esto? Porque en realidad lo que a mí me interesa pensar también es el tema del cuerpo en la investigación, pero una serie de preguntas que tienen que ver con el cuerpo y que tiene que ver con qué cuerpos investigan, ¿no? O sea, se fijan desde que empecé a hablar y hablando de los hombres blancos cis, en el fondo estoy pensando cuáles son los cuerpos que investigan y si esos cuerpos son de alguna manera, cómo investigan, ¿no? Algunas preguntas que puse en esta lista, que es una lista que claro, no les conté que las investigaciones, las metodologías subnormales en un libro que debería yo ya haber publicado, pero que todavía no logro terminar, ¿no? Y entonces ahí de una parte de estas investigaciones que saco estas preguntas, ¿no? Eh, y que tienen que ver con preguntarse por el cuerpo, ¿no? Y estas son unas preguntas, muchas de estas preguntas son preguntas que me empecé a hacer en el momento en el que voy dándome cuenta que somos tantas personas violadas, violentadas, como que hemos sufrido violencia sexual o violencia de distintos tipos, y preguntarme si acaso eso produce otra forma de investigar o no, ¿no? ¿Acaso investiga distinto la violada, investiga distinto la lesbiana, investiga distinto la gorda, investiga distinto la trans, investiga distinto, qué cuerpos escriben, qué cuerpos sienten, quién escribe de eso, ¿no? Esas son todas preguntas que me parecen súper interesantes y que traigo especialmente aquí porque como no sé nada de salud, ni he investigado nada de salud, pero sí un poco de cuerpo y de sexualidad, como que estas son preguntas que me han surgido a raíz de eso, ¿no? Y, eh, y bueno, bueno son cuestiones que van a, que voy a dejar ahí, ¿no? Cómo investiga la gente que tiene hijos, si los modos en los que se plasma las investigaciones más tradicionales, la escritura, por ejemplo, son adecuadas para el cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo, por ejemplo, estando frente a un computador tantas horas?
¿Condicionará eso las cosas que escribimos? ¿Condicionará eso las cosas que pensamos? Etcétera. ¿Alguien quiere preguntar algo? Salió sonido. Bueno, voy a compartir algo de metodologías subnormales, que como les decía, es esta investigación inconclusa que me falta poquísimo falta, pero falta. Y bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, yo básicamente es una investigación que es demasiado grande, demasiado grandilocuente, por eso al final no he terminado todavía, pero lo que les quería mostrar era esta parte, la anatomía de una investigadora desadaptada, porque era parte era el subtítulo de esta sesión, y tiene que ver con, digamos, un sujeto, pero digo sujeto un poco, entre comillas, digo sujeto un poco riéndome, porque qué sé yo, si es un sujeto esta investigadora desadaptada. De hecho, la imagen que puse es de una ameba que crece en lugares contaminados, ¿no? O sea, también creo que las investigadoras desadaptadas, bueno, como decía al principio, son desadaptadas por unas estructuras desadaptantes. Es como algunas compañeras que tengo que son activistas activistas discas, y ellas se denuncian a sí mismas como discapacitadas porque viven en una sociedad y en una cultura que las discapacita, ¿no? Una cultura discapacitante. En ese sentido, eh, el que haya una investigadora desadaptada responde a algo similar, ¿no? Entonces este es el diagrama que hicimos con María Petacuca, que fue con la persona que pensamos juntas esta figura, esta anatomía, este cuerpo, pero esta es la versión más bonita que me hizo Ila Cami. No sé si se lee mejor o peor, pero mencionar, no voy a entrar en detalle para nada, pero mencionar que las partes, no sé si se ve mi cursor cuando lo pongo en la pantalla. Sí, sí se ve. Estas partecitas que son con cuadrados, enmarcadas rectangularmente, tienen que ver con cuestiones de contexto, ¿no? De contexto. Tienen que ver con cuestiones de contexto. Las que tienen un borde circular tiene que ver con lo que mencionaba al principio, que son las prácticas autoinstituyentes, ¿no? Por ejemplo, la invención de estructuras es una práctica autoinstituyente. El trabajar con múltiples formatos. El tener una resistencia a una disciplina única. Esto en realidad es bastante autorreferencial, lo hicimos con María Petacuca bastante autorreferencialmente, pero creo que, aunque no tenga como correlatos exactos, puede producir ecos, ¿no? Otra práctica autoinstituyente es la de las genealogías, porque claro, como hemos visto hasta ahora, digamos, la historia de la verdad, la historia de la producción científica está tan parcialmente contada, es tan parcial, ha dejado tantas cuestiones fuera, que es importantísimo autogenerarse las propias genealogías. Y las cuestiones que tienen un borde punteado son parte de la tipología, como características de su trabajo, ¿no? Algunas se juntan, mezclar las cosas tiene que ver con los múltiples formatos, quizás. Pero Huérfana con compañía me daba risa porque me hacía acordar la esquina de la calle Huérfanos con compañía, pero en realidad tiene que ver con a veces no tener adscripción institucional, ¿no? Con tener unas vidas mucho más en comunidades de pensamiento de producción intelectual que basadas en la circunscripción de una institución, ¿no? La incongruencia disciplinaria también tiene distintas formas de expresarse. Bueno, en fin, todo este recuadro que todavía está sin publicar, pero está publicado en
en mi página web, ¿no? Y tiene que ver con, con encontrar, bueno, estas son otras partes de la investigación, con pensar cuál es la figura de una, ¿no? Y empezar también a revisar qué pasa como una práctica de anatomía, que ahora el cuerpo pasa a ver qué pasa dentro, pensar también qué pasa en estos entornos de la investigación, ¿no? Ahí está María. Y bueno, entonces voy a volver al PowerPoint. Oh, ya, pasando como por 800 siglos. Volvemos a esta parte. Entonces, bueno, como les decía, las metodologías subnormales no son una metodología, sino que creo que son como una serie de formas críticas de pensar la producción de conocimiento y una invitación, la quiero incluso abrir ahora mismo, una invitación también a, a poder pensar múltiples formas de producir conocimiento. A mí esto sí es una experiencia que igual una anécdota, digamos, que quisiera contar cuando hice el doctorado, que yo estudié arte, como les dije, pero hice el doctorado, lo hice en comunicación audiovisual, pero trabajé con mucha gente de psicología social. En un grupo de psicología social, mi director de tesis era de psicología social, mis compañeras en el fondo de investigadoras eran de psicología social, ¿no? Y entonces fue muy curioso, digamos, como entender lo que era una metodología para mí, seguramente con muchos kilos de menos de peso histórico, porque yo estudié arte. Y cuando yo le planteé a mis compañeras del grupo FIC, Fractalidades en Investigación Crítica, que por qué no inventábamos la metodología, como que me dijeron, ya vale, inventa uno. Pero había como una, una sorpresa bastante mutua, un mutuo extrañamiento, ¿no? Entre la sorpresa que a ellos les daba el hecho que yo fuera cara de palo y me inventara una metodología, pero también el que a mí me sorprendiera tanto que ellos estaban tan obsesionados buscando una metodología en concreto que fuera adecuada para su trabajo, ¿no? Entonces, lo que les voy a explicar es la metodología que inventé, que igual no sé si va a quedar clara, yo lo estuve mirando ayer, no lo miraba hace rato, y como que me pareció igual complicado. Pero bueno, si se fijan, encontré que estaba la medicina implicada en algún punto, las tecnologías que busqué. Yo, como les dije, creo que lo dije, ¿no? Hice la investigación sobre post-pornografía, y entonces la metodología que de alguna manera creamos con ayuda de mis compañeras del PIC fue una metodología que llamamos post-pornográfica, eh, y que se constituía de tres pasos, tres pasos simples, ¿no? Que son la crítica, primer paso, la reapropiación, segundo paso, y la visibilización, el tercer paso. Una cosa así, creo que sería interesante, bueno, una cosa así, una cosa a la pinta de cada una de los participantes, de las personas que están participando ahora de la sesión, pero creo que lo que quería proponer era como una posibilidad de inventar, por ejemplo, 3, 4 pasos de una metodología, que ojalá incluyera el cuerpo, en temas de salud en general esto incluye el cuerpo, y que, bueno, como toda metodología sea replicable, ¿no? Un poco les voy a ir explicando cómo la usé yo, esta metodología. Y bueno, y explicar quizás las tres fases, aunque me parecen a mí un poco explícitas. La primera fase, la crítica, tiene que ver con, de alguna manera, detectar que, digamos, ubicarse en una posición crítica en relación a un determinado sistema, podría ser el sistema heterosexual, podría ser sistema racista, podría ser muchos sistemas, ¿no?
Entonces, en ese reconocimiento de una misma, en una posición crítica, tiene que ver con un reconocimiento como una persona que está sujeta a ese sistema, ¿no? Y bueno, esa crítica puede surgir de muchas fuentes, puede surgir de la revisión bibliográfica, de la revisión visual, de la experiencia en el propio cuerpo, etc., ¿no? Pero en esta metodología, esta crítica siempre tiene que ver con la toma de conciencia en torno a ciertas tecnologías que han tenido control sobre el propio cuerpo o la propia subjetividad, ¿no? Es una particularidad de esta concepción de la crítica. La segunda fase, que llamamos reapropiación, tenía que ver con un agenciamiento del propio cuerpo o de la propia posición. O sea, de alguna manera tiene que ver con detectar esas tecnologías que están operando, pero darles una vuelta críticamente, ¿no? Y en ese sentido se trata de encarnar la crítica. Le llamamos reapropiación porque es reapropiarse de algo que de alguna manera aquello que criticamos nos está quitando, ¿no? Y la tercera fase, la visibilización, súper necesaria y muy importante dentro de las prácticas post-porno, es hacer visibles todos esos procesos, compartirlos. Pueden ser performance, intervenciones, videos, en el caso del post-porno era así, ¿no? Cuestiones que visibilizaban, pero también podría ser un taller, una charla, pero es importante, es fundamental esta tercera fase, indispensable de alguna manera, porque tiene que ver con mostrar cómo ciertas tecnologías naturalizadas y detectadas en la fase crítica pueden ser deconstruidas a partir de la reapropiación, del encarnar esa crítica, y esa visibilización de alguna manera podría irrumpir en el espacio común, ¿no? Y de alguna manera producir una transformación social, porque, claro, todas estas investigaciones buscan la transformación social. O sea, sí, esto no es necesario que todo el mundo busque esto es bien personal, pero en mi caso es así. Entonces, bueno, algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones, puede ser, voy a tomar la primera línea, esta por ejemplo, en mi caso de mi investigación, me di cuenta que los conceptos de queer o de postporno tenían unas genealogías muy anglosajonas. Me di cuenta, critiqué eso. Entonces busqué referencias locales, busqué crítica desde Latinoamérica hacia el concepto de lo queer. Y luego, ¿cómo lo visibilicé? Bueno, a través de un trabajo en que trabajaba el postporno en el Reino de España, incluyendo a toda la gente del sur que estaba presente ahí, ¿no? Otra línea argumental posible, por ejemplo, en el ámbito de lo que yo llamo tecnologías, que igual incluyen las tecnologías del género, así que bueno, puede resultar quizá un poco raro, pero yo considero las tecnologías del género como parte de las tecnologías. Por ejemplo, en la fase crítica entendemos que tenemos una sexualidad totalmente codificada, una sexualidad codificada por la heteronorma, binaria, que nos separa entre varones y mujeres, de una forma codificada corporalmente y genéricamente. Entonces, en la parte de la reapropiación, de hackeo quizás, nos podemos apropiar de esa representación, porque esa codificación de la sexualidad se traduce a unas representaciones codificadas binarias. Podemos apropiar de esas representaciones y de los códigos y podemos visibilizar y exponer otros códigos de la sexualidad. Por ejemplo, aquí no dice eso, pero por ejemplo, eh, usando prácticas drag king, por decirte, que son las prácticas en que uno usa la performatividad de la masculinidad exagerada, como los drag queens, que son la performatividad de la feminidad. Por ejemplo, sería una forma de visibilizar ese ejercicio de reapropiación de esos códigos, digamos, ese desmantelamiento, esa deconstrucción de la codificación
de la sexualidad. No sé si va quedando claro con estos ejemplos, ¿no? O si son más confusos, pero... y aquí otro caso que yo abordé, las políticas negativas, que son el error, el fallo. Por ejemplo, la segunda línea voy a usar aquí, que es un ejemplo bastante propio del postporno, ¿no? Hay unos modelos de belleza binarios y normativos. Esto es lo que se determina en la fase crítica, ¿no? En la fase de reapropiación se buscan figuras del desorden o figuras mutantes. Y el resultado son una serie de representaciones de esta nueva figuración, que por ejemplo, de la cual ha hablado mucho la Cerda Punk, que es una autora de la quinta región, Constanza, que habla de esta figura de las monstras, que son una mezcla entre lo hermoso y lo monstruoso, ¿no? Ahí hay como una puesta en público de esos cuerpos que de alguna manera están, digamos que proponen una resistencia públicamente visible de esos modelos de belleza binarios y normativos, ¿no? Entonces, a ver, antes del ejercicio práctico, quería como preguntar si hasta aquí todo bien, todo claro, si alguien quiere hacer preguntas, comentarios, críticas. No debe ser fácil hacer alguna crítica, o sea, no debe ser difícil hacer alguna crítica, porque obvio que tengo miles de hilos sueltos, expandidos desordenadamente, como una serie de raicillas. Así que no debería ser difícil hacer alguna crítica a lo que acaba de plantear, pero sí, no sé, quiero dejar el tiempo por si alguien quiere comentar, preguntar, también por si fui muy rápido o por si alguien quiere que siga profundizando eh, en algo que no sé, que no quedó suficientemente claro. Tal vez yo podría... A ver, Lucía pronto deja de compartir la pantalla, así es más. no, porque le sí. voy a pedir, perdón, le voy a pedir que... Ah, Hola, ya. Lucía. Hola, Eh, ¿quién eres? Carolina Franch. Carolina. Ya. Sí. Hola, bueno, gracias por la presentación. A mí me gustaría, si tú pudieras, por ejemplo, como has mostrado varios esquemas y yo te lo agradezco, esa pedagogía tan feminista de traspasar o de buscar otro recurso que me parece que es lúdico y tan político, eso de transformar en esquema todos esos escritos, ¿no? O sea, me encantó eso de la meva que tú tienes y todo. Te quería preguntar si ese esquema lo podrías trenzar con esta metodología que nos estás ahora hablando un poquito más, ¿no? De esta crítica, reapropiación, visibilización. O ya tiene que ver con otro salto. Eso por una Sí, parte. ay, no lo tenía aquí. ¿Ya? Eso por una parte. Y lo otro, solo se me ocurrió ahora, en estos modelos de belleza binario, en esta última como ejemplificación de cómo tú hiciste esta crítica después, no sé, reapropiación y visibilización, así como tú mostrabas, no me acuerdo cómo se decía, Hermonstruas, no sé, la Sí, Constanza Álvarez, la de... sí, la Cerda Y, Punk. sí, y bueno, hay unas chicas que cantan feminismo punk que se llaman orregias, que Sí, también lo se ponen mismo. justamente así, pues orregias, ¿no? O Exacto, sea, exacto. buscando justamente potenciar esa, y que también, bueno, tú más que nadie lo debes saber, ¿no? Como Paul B. Preciado también instala, yo creo que la figura de la monstruosidad como una nueva política que hace estallar justamente esta binarismo de lo bello y lo feo, ¿no? O sea, Sí. porque yo creo que justamente lo monstruoso o lo que tú decías antes del drag king o del drag queen, ¿no? O sea, que es esa exaltación que ya no sabemos, ¿no? Que me parece que hace explotar el binarismo, comillas, clásico, en este caso, de un canon de belleza, pero puede ser de otra cosa, digamos, ¿no? Claro, claro. Eso. Ya.
Buena, gracias. Mira, no he pensado lo que preguntas de... Pero voy a volver a compartir pantalla para poner a la investigadora desadaptada. No he pensado lo que tú dices, pero voy a, voy a plantear esta idea, ¿no? O sea, pensar que en este caso la investigación de la cual les estoy hablando, que es la de metodologías subnormales, podría ser una investigación, o la anterior sobre el postporno, ¿no? Una investigación performativa en el sentido que performa lo que está planteando. En ese sentido, el mostrar la anatomía de una investigadora desadaptada, de alguna forma, tiene que ver con hacer público todo lo que apareció en la fase de crítica. Supongo que, como decía al principio, que a muchas les ha pasado de sentirse una investigadora desadaptada, ¿no? Una investigadora extraña, como ese tatuaje que dice, una investigadora rara, ¿no? Como fuera de lugar, ¿no? Y esa constatación, ¿no? Y el constatar que en realidad son los espacios los desadaptantes, ¿no? Lo que hablábamos, bueno, te hace habitar eso desde otra posición, ¿no? Te hace encarnar esa crítica. Y por eso con la María Petacuca hicimos toda esta anatomía, esta tipología. Esta es una anatomía que está basada a ver, la voy a buscar, en una obra de arte de Annie Strinkel, en la que ella muestra cómo es una pin-up. No, claro, no la estoy buscando, aquí está. Es un trabajo, es una obra de Annie Strinkel en la que se ve, no sé si ve, en la que ella empieza a desglosar todo lo que es necesario para verse externamente como una pin-up. Y esto tiene que ver con un ejercicio de abrir los códigos, ¿no? De decir, esta cintura es un corsé que me achicó el cuerpo al punto que no puedo respirar, ¿no? Es ir como explicando cómo han sido construidas esas cosas, ¿no? Y en ese sentido, se me perdió aquí, y en ese sentido esta investigadora desadaptada está tratando de demostrar cómo funciona esa figura, ¿no? Y de demostrar que tiene un funcionamiento particular y propio, ¿no? Y ahí yo podría decir que está la visibilización. En cualquier caso, esta anatomía la hicimos después de que yo hice esa otra metodología, pero no lo tenía para nada presente. No lo tenía para nada presente, pero creo que esas tres fases son súper amplias, o sea, digamos que son súper fáciles de meter un montón de procedimientos adentro de esas tres fases, ¿no? Entonces, no sé. Pienso que todavía no está publicada esta imagen, aunque está publicada en mi web, pero la idea es que salga publicada en un libro, en un documento un poco más serio, y en el momento en que salga publicado, y en el momento en el que nosotras, varias, podamos presentarnos a nosotras mismas como investigadoras desadaptadas y tener un lugar, una tipología, algo que nos caracterice, que nos permita ser leídas con mayor facilidad. Creo que ahí en ese momento la tercera fase podría haber estado medio concluida. Pero no sé si te respondo, porque me estoy sacando un poco de debajo de la manga, ¿no? Eh, no sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar algo. O, o dejamos un rato ahora para lo que tenía ganas de que hiciéramos un ejercicio práctico. No hay feedback, así que sigo nomás. ¿Sí? Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y supongo que ustedes se dan más cuenta que yo, porque yo estoy muy pegada a mí, entonces no me doy cuenta de la rareza de lo que estoy contando, porque estoy pensando en eso hace tiempo, entonces ya estoy como familiarizada, entonces
esta sensación de familiaridad con lo que estoy contando, claro, me impide tener como esta sensación de rareza, pero quizás a ustedes les parece raro, pero la cuestión es que aunque les parezca raro o no, ustedes se podrán haber dado cuenta que igual está como muy fácil ser creativo a nivel metodológico, como inventar unos 3 pasos, unos 4 pasos de un procedimiento que una está siguiendo ya. O sea, no es algo que uno está inventando, sino que es algo que uno está haciendo y que lo está nombrando. Entonces la propuesta es, y como con toda la, bueno, con toda la, digamos, con toda la patudez del mundo, poder de alguna manera compartir después de un rato, no sé, podemos dejar un rato, no sé cuánto rato creen que es necesario. Yo supongo que muchas de las personas que están aquí ya tienen investigaciones en curso, están constantemente investigando cosas o pensando en aspectos. Y lo que me parece interesante es que supongo, si hay gente que trabaja con salud, pensando también cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Y en ese sentido también sería interesante pensar dónde está mi cuerpo en todo esto que estoy pensando, ¿no? Que eran las preguntas de una de las diapositivas. Entonces la propuesta es que en un rato, que puede ser, no sé, 20 minutos, 20, 20, 30 minutos, no, 20 minutos, 22 minutos quizás, pensar estos 3 pasos, quizás pensar un ejemplo, ¿no? Como antes yo les planteaba perdón, justo persona que no es, ¿no? Estas diapositivas que tienen ejemplos de cómo operaría la crítica, la reapropiación y la visibilización. Una posibilidad es que ustedes, si no se les ocurre nada, usen esta estructura: crítica, reapropiación, visibilización. Pero si alguien está como más creativo hoy día en la mañana, también proponer otras 3 fases, que pueden ser otras, porque estas son las fases que a mí me convenía considerar, ¿no? En mi investigación, pero obviamente que pueden haber como muchas otras posibles, ¿no? O sea, no sé, no voy a decir cualquier cosa ahora porque no tengo idea, pero pueden haber otras fases, ¿no? Entonces la invitación es en primera instancia a inventar 3 o 4 pasos, digamos, que puedan ser replicables, dar algún ejemplo de cada uno de esos pasos, cómo se aplica en la investigación actual o imaginaria de quien quiera proponer. Y si eso se hace muy difícil, muy complicado, muy cuesta arriba, usar esta estructura de crítica, reapropiación, visibilización, para de alguna manera usarla con alguna otra investigación que ustedes tengan en curso o en su imaginación, en su deseo. ¿Es posible que estoy proponiendo? No escucho, no veo cara. Sí, es que tenéis que dejar de compartir porque no se ve mucho. Ah, O pero sea, yo igual no. nadie tiene su cámara, pues, así que igual Ah, no veo. Yo estaba pasando las caras. Entonces no sé si esto les parece posible de sí, especular, es un no ejercicio. sé si prefiere, o sea, podemos hacerlo de 2 maneras. Podemos hacer como dar un tiempo, que, que es hacer una como pausa, que igual siempre es medio raro, o hacer grupos y que se converse, pero claro. También. O pensar en bruto, que también que yo creo que esforzarnos también a lo primero que se nos pase, digamos, no sé, estoy pensando, digamos. Igual en grupos también es buena porque, no sé, es más dinámico, digamos, estar conversando con alguien que estar así como pensando solo. Sí. Oye, Lucía, yo te quería decir algunas cosas de esa anatomía de una investigadora desadaptada, que me gustó mucho, de verdad que me gustó mucho. Por ejemplo, tú elegiste, ahí dice huérfana con compañía, ¿no? Quizás en el contexto chileno incluso podríamos poner guacha, ¿no? Que es un Sí, guacha con amigas. guacha con amigas. Sí.
que creo que es muy bonito porque además en la figura de la guacha, ¿no? O sea, bueno, lo ha dicho Montesino también antes, Salazar, ¿no? Creo que ese sin origen, ¿no? Que a veces, y además justamente en estas metodologías racionales que tú hayas hablado de los CIS, hay hecho todo un trabajo de poner, entonces creo que la Gloria Anzaldúa, todas esas guachas, ¿no? O esas yeguas también, quizá, como justamente para ocupar una figura que a mí me parece, porque todavía creo que huérfana está muy bonito. Ahí se te desactivó el audio. Ahí sí. Sí. Que huérfana, me parece que a mí me gusta el huérfana, orfandad, pero creo que quizás hay que ir con un vocabulario más allá, sobre todo por lo que tú mismo has hecho, ¿no? De poner estas genealogías que no existen, que finalmente nos hablan de esa guacha o de esa yegua completamente desadaptada, fuera de lo familiar, fuera de lo académico, fuera de cualquier espacio, sobre todo, creo, entonces quizás, así como un consejo, ¿no? O las dos cosas, ¿no? Huérfana, y después guacha, porque quizás huérfana como en lo familiar y guacha en lo académico, no lo sé, quizás trabajar, no dejar una para desplazar otra. O también cómo estos, ¿cómo se llaman? Pelotitas y recuadros mutan, que yo creo que en tu anatomía de la investigadora desadaptada, que reitero, ¿no? Que a mí me gustó mucho, se me ocurren poner, no sé si más bolitas o poner más subbolitas en la tuya. Por ejemplo, yo pienso como el constantemente mutar, ¿no? O sea, creo que hay no sé si está, ¿no? Así como eso, así como lo que diría Braidotti, ¿no? Del sujeto nómade. O sea, la desadaptada es porque, como tú mismo decías ahora último, ¿no? Yo ya estoy tan familiarizada con lo que digo, o sea, es que yo creo que no hay que familiarizarse tanto. O sea, creo que hay que buscar esa casa que nos permita la mutación constante. Sobre todo de la desadaptada, porque finalmente las desadaptadas igual de alguna manera encuentran un confort. Y yo creo que eso es lo que los obliga a volver a encontrar la inconformidad. Entonces, creo que falta algo como de la mutación obligatoria, ¿no? Porque, por ejemplo, esa ameba que tú pones en el centro solo se adapta porque cambia. O sea, solo vive porque cambia. O sea, porque a pesar de que el ambiente le sea hostil, a pesar de que no sé qué, está obligada a cambiar. Y quizás otra pelotita más, que es así como... No, esas son mis primeras pelotitas, digamos, como si es que uno podría aportar, digamos, ¿no? De lo que tú estás planteando y que genera una serie de como nuevas reflexiones, ¿no? Eso. Gracias. No, yo creo que lo del trabajo práctico dio como susto, que se salió un montón de gente así apenas. Eso mismo voy a comentar. Vamos a hacer la parte práctica. Pero bueno, no sé, por la gente valiente que queda. Yo creo que lo de los grupos es buena idea. Esa es una paradoja que igual tenemos. Creo que es buena idea Hicimos un seminario y la parte participativa, que era participativo, y la parte participativa la gente huía. Ya, hago grupo. ¿3? Sí, de a 4 o de 3. Mira, Sí, de siguen 3. huyendo. De 3. ¿De a 3 personas o de 3 grupos? Yo creo que mejor 3 grupos, ¿no? ¿Cuánto Yo creo que 3 grupos, si no... va a ser muy sí, porque si no te vaya, o sea que... No, pero tiene que ser más chicos los grupos, porque si no, no... Bueno, es que somos poquitos. ¿Cuántos sigue somos? saliendo gente. Bueno, hagámoslo acá nomás entonces, viva vos, porque si no esto va a significar un... Hagámoslo aquí. Ya, bueno, dale. Yo ya tengo mis apuntes, además que alguien también anotó en este rato lo suyo. Ya, bacán, ya. Hacemos aquí nomás. Oye, pero bueno, ya se hizo una limpieza. Ya se hizo una limpieza. Es una cuestión como darwiniana de la sesión. La selección natural. Claro. Ya. Entonces, bueno, que empiecen las valientes. No sé qué decir.
Iván decía que tenía sus apuntes, así que pues, Ya, yo puedo partir, Ya, dale. que es como una síntesis de cómo yo abordo las cosas en general, Ya. que es como una metodología de pensar el proceso, más que pensar prácticas ajenas. El primer paso para mí sería registrar una práctica vital. Con esto me refiero a vivir una experiencia como en la experiencia o en la práctica de un proceso comunitario o de una práctica artística, obligarse a dejar registros. Y le pongo práctica vital porque para mí, hasta este momento, ha sido muy importante siempre investigar prácticas en las que estoy vinculada realmente. El segundo paso sería teorizarla con un objetivo, es decir, pensarla a partir de marcos analíticos que una construya en base a un objetivo. Y con objetivo no me refiero a objetivo de investigación, me refiero a un objetivo del qué quiero hacer con esta práctica. Si profundizar en sus cimientos para que sea más rica para el grupo que la practica, o si es difundirla, por ejemplo, o exhibirla, o ampliarla, expandirla, etc. Y el tercer paso sería vincularla críticamente a otras prácticas, propias o ajenas. Y en este vínculo estaría tanto el vínculo teórico, metodológico, o también los vínculos afectivos y de redes, que creo que son igual de importantes cuando uno piensa un proceso de investigar las propias prácticas. Eso. Y por ejemplo, ¿podrías dar un ejemplo Sí, de la aplicación de estas tres? sí, sí. Por ejemplo, déjame pensar. A mí se me ocurre un Ya. ejemplo, es tuyo, pero es tuyo. Por ejemplo, entre el 2018, y 2017 y el 2020 trabajé temas de educación no sexista en varias regiones. Entonces, en una de esas regiones donde trabajé fuertemente fue en Magallanes, donde conocí a Bárbara, que también está por acá. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que teníamos discusiones, escritos, imágenes de las prácticas de educación no sexista muy fuertemente en la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, en ese contexto nos dimos cuenta de que era súper importante acompañarnos para poder descentralizar esta producción de conocimientos propios. Entonces, con los compañeros de la Patagonia, nos pusimos a hacer lo que siempre estábamos haciendo en conjunto, pero obligándonos a dejar un registro para nosotros y para otras personas, que era dibujar, escribir pensamientos que eran muy cotidianos, pero que nos dimos cuenta que no eran tan cotidianos. Cosas que tenían que ver con la geografía, con el clima y su vínculo con las organizaciones sociales, por ejemplo. Después, el tema de teorizarla con un objetivo implicó empezarle, no ponerle un marco teórico tan grande, sino que entender que no estábamos inventando ni la educación no sexista, ni las prácticas territoriales de activismo. Entonces implicó también ver ese cúmulo previo de conocimientos para ver dónde nos insertábamos. Y en el vincularla críticamente a otras prácticas tenía que ver con lo mismo, con pensarla en vínculos a otros territorios, con pensarla en vínculos a otros activismos secundarios que no se enfocaban en el tema de género y sexualidad, por ejemplo. Y de eso también salieron diversos insumos, dibujos, gráficas, escritos, artículos, etc. Y también un modelo de cómo sistematizar experiencias de sexualidad y género en geografías diversas, que también fue un insumo súper interesante, por ejemplo. Ese es un tipo de ejemplo. Y que yo me he dado cuenta que después de eso, la mayor parte de las cosas que he estado haciendo con proyectos de performance, etcétera, como la forma en que abordo las prácticas propias, son así. Entonces, es. Súper, bacán, gracias. ¿Alguien quiere seguir? Creo que- Ah, mira. Ah, y la mandó por escrito. Pues nadie más quiere seguir. ¿O alguien quiere comentar? Carolina mismo que había dicho, o alguien que no haya hablado. Bárbara que fue aludida.
Yo no vengo de las artes, estoy aquí puro sabiendo No, pero si no hay que y venir de las aprendiendo, artes. pero estoy intentando sí como pensar, yo trabajo también desde las comunicaciones y también me parece que es un terreno como un poco desadaptado de alguna forma porque a veces no responden ni las lógicas como clásicas de la investigación de las ciencias sociales y también lo pienso como desde las comunicaciones feministas, pues con quizá como otra metodología más crítica, entonces estoy intentando como llevármelo para allá para poder como pensarme como otras formas posibles que tengan que ver con la información y con el impacto que eso pueda tener en la opinión pública, por ejemplo, porque entonces estoy como pensándome los pasos desde ahí, estoy en ese proceso. Sí, yo la verdad no apliqué tu metodología y eso que tenía trampa porque lo hablamos el viernes, así que podría haberlo hecho durante el fin de semana. Pero hay una diapo que tú ponías ahí de preguntas tuya, porque no era una cita. Me parece que es interesante igual, que bueno, podrían ser esas o más, eh, como, como que igual pensaba, además yo que soy hombre, bueno, blanco para Chile, eh, cis, como que uno igual siempre está permanentemente haciendo el esfuerzo por ser, no sé si hombre blanco cis, pero por ser como normal, a pesar de las circunstancias materiales que a veces no lo acompañan. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? O sea, como esta ilusión de normalidad y de naturalidad, a pesar de que estábamos en situaciones, bueno, yo ahora pienso que estoy como reparando mi casa, estoy en otra casa, tengo un hijo, compatibilizar un montón de cosas que a veces uno tiene que como hacer como que no ocurren y es como también uno hace el esfuerzo por parecer neutro en su interacción con otra gente, ¿no? Como que no hubiera nada detrás y eso me parece que igual es interesante, más allá de si se crean metodologías tradicionales o metodologías innovadoras. Incluso en las metodologías tradicionales hay un intento de borramiento que uno hace permanentemente porque interactúa como si no existiera, ¿no? Y eso, estaba pensando en eso, que me parece que es un tema, o sea, como que finalmente no es que los hombres blancos, cis, heterosexuales, eh, ellos vivan su normalidad, sino que también tienen que impostar una normalidad, un consenso de normalidad que les es más cómodo probablemente, culturalmente y socialmente, pero que igual es una impostación, ¿no? Sí, siempre hay impostación, lo que sí hay como, y mira, no había podido ocupar el libro que dejé afuera de todas mis cajas, porque también me estoy cambiando, pero dejé fuera este libro, pensando en esta sesión, se llama Cuerpos sin patrones, resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne, que es de unas compañeras argentinas, de hace unos años el libro, del 2016, y una portada hermosa. Pero claro, los cuerpos gordos, hay una serie de cuerpos que nunca van a poder impostar. Digamos, un cuerpo gordo, un cuerpo que está en la geografía desmesurada de la carne, que tiene una geografía desmesurada, no puede impostar una geografía mesurada, por más que se lo plantee, ¿no? Entonces también ahí es cuando empieza a aparecer el privilegio, pues te lo digo desde mi cuerpo privilegiado también, pues, o sea, yo puedo impostar muchas cosas y puedo neutralizarme de muchas maneras, y puedo desneutralizar, como puedo desnaturalizarme, pero en mi experiencia corporal, aunque yo tenga muchas rarezas que disimular o no, o sea, digo, o que no las tenga que disimular, o que tenga muchas rarezas que pueden crecer como maleza salvaje, aún así tengo el privilegio de cierto passing de normalidad. ¿Sí? Eso sí creo que es, o sea, además de este imperativo de neutralidad que tienen las ciencias, y que es muy añoso, es muy antiguo, o sea, existe hace mucho tiempo esa idea de que mientras más neutral, mientras más modestia, o sea, la modestia entendido como el no aparecer, como el que tu subjetividad no ensucie, no aparezca. Eh, ese relato tiene mucho tiempo, pero aún así hay cuerpos donde ese relato puede acontecer de forma óptima,
y otros donde es muy difícil, ¿no? Y esos son los cuerpos gordos. La gente activista gorda siempre habla de esto, pero obviamente la raza también opera así, y toda esta idea de la pasabilidad, del passing, que también es una cuestión digamos, un término que aparece en temas de raza, pero también sexogenérico, ¿no? ¿Quién pasa por hombre? ¿Quién pasa por mujer? ¿Quién pasa por flaco? ¿Quién pasa por blanco? ¿Quién pasa por investigadores. investigador? Sí. ¿Cuánto gimnasio hay que hacer? Digamos, un gimnasio de la legitimidad. ¿Cuánto gimnasio de la legitimación hay que hacer para poder pasar como investigador, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que a mí me ayudó un montón tener un doctorado. Antes de tener el doctorado nadie me consideraba así simpático lo que hacía, activismo y no sé qué, pero después de tener un doctorado mucha gente consideró que yo tenía capacidad para dar clases, por ejemplo. Sí. Tania levantó la mano, pero les invito a que, con respeto, interrumpan nomás porque para no estar dando las palabras. Bien. Me parece súper interesante lo que estaba escuchando. No me había prendido la cámara porque estoy en otras cosas al mismo tiempo. Yo creo que es lo que nos pasa mucho. Y entiendo también de pronto a los compañeros, compañeras que se bajaron porque yo, por ejemplo, tengo que entrar ahora a otra reunión en 2 minutos y lo lamento mucho, porque seguro que es mucho más fome y menos interesante que lo que me podría quedar haciendo acá. Lamento mucho eso, pero es parte en el fondo, yo creo que de la misma problemática de la cual estamos planteando, ¿no? Me convoca muchísimo, yo soy del ámbito de la educación, pero también soy creadora teatral, ¿no? Entonces estoy pensando en cuánto me ha costado a mí misma como llegar a legitimarme, ¿no? En un espacio académico, ¿no? Por venir como que padezco una formación artística, siempre la he llamado como bizarra, ¿no? Me he sentido toda mi vida, no sé si toda mi vida, pero durante mucho tiempo como una araña, ¿no? Intentando juntar partes para poder ser algo que alguien reconozca, ¿no? Y muchas veces cuando me planteo curricularmente tengo que oculto partes, ¿no? Porque siento que son como pecados, ¿no? Y eso me pone en tensión constantemente, ¿no? No llevo un discurso tan elaborado ni tan, probablemente no he hecho de eso una garantía, recién creo que hace un par de años lo estoy vislumbrando, estoy ahora empezando estudios de doctorado y me estoy poniendo en la tensión de querer huir de las lógicas, ¿no? De investigativas que me atrapan, me ahogan, me quitan la voz, me silencian, la lengua se me sustrae, ¿no? Sobre mí misma. Pero además me toca mucho lo que señalas, Lucía, yo no te conocía y no te voy a olvidar, porque me estás prestando voz, ¿no? Me permites mirar desde un lugar que no había mirado. Yo soy niña quemada, entonces cuando tú hablas de los gordos, cuando hablas de los cuerpos, yo pienso en la discontinuidad de la piel, ¿no? En la ruptura y en cómo se vive esa experiencia desde otros lugares que no son tan visibilizados porque somos muy buenos ocultadores, los que hemos podido hacerlo, ¿no? Yo habité a los 11 años un hospital con compañeros que se habían quemado completo, sus caras, sus rostros venían de distintas partes de Chile porque este era un hospital público, niños que habían permanecido 5 meses abandonados solitos ahí porque sus familias no podían permanecer acá. Yo tengo la suerte de que yo puedo cubrir con mi ropa casi todo el año mis huellas, ¿no? Y no lo digo porque es dramático, sí, se vive, son más fuertes las huellas que quedan en las emociones que las mismas de la piel. Pero quiero poner ojo en la mirada del otro, en cómo el otro, pese a todo lo que podamos trabajar en torno a la aceptación de la diferencia legítima, ¿no? No marcándola ni no diciéndole, no reglamentándole, camina por este lado, ¿no? Sino con cómo el ojo
el ojo indiscriminado, ¿no? Y más aún el ojo actual, ¿no? Que está tremendamente volcado hacia el sí mismo, ¿no? Me miro a mí mismo como miro al otro, yo lo siento devorador. O sea, agradezco tanto no haber sido adolescente en esta época, ¿no? Ni haber sido niño en esta época, porque habría sido mucho más cruel aún, ¿no? Pero sin embargo, ese ojo del otro es el ojo que no está modulado, ¿no? Es como, tenemos hoy día una tremenda, les pido mil disculpas por la discontinuidad de mi discurso, porque no lo tengo armado, ¿no? Estoy pensando estas cosas recién ahora y estableciendo relaciones, ¿no? Siempre he sentido, desde mi propia vivencia, que es mucho más pornográfico el ojo que el que exhibe, ¿no? Es el ojo el que se acerca en demasía a mirar aquello que es evidente en mi caso que no quiere ser mirado, ¿no? Distinto es si yo pongo, ¿no?, a disposición y está ahí, ¿cierto?, al paisaje. Sin embargo, cómo miramos, cómo el ojo mira aquello que no quiere ser mirado. Yo creo que no solo hay una fuerte como demanda y pulsión, ¿cierto?, respecto de aquel que se siente, que está luchando por instituir su diferencia, ¿no? Y decir, ya, yo no voy a aceptar más esto, yo me tomo este espacio, ¿no? Y voy con mi diferencia. Pero también todavía siguen existiendo estas identidades silenciadas para sí mismas incluso. Y ahí es donde yo, bueno, desde mi ámbito, que es el ámbito de la educación, siento que tengo yo un tremendo desafío, como no seguir escuchando al que habla más fuerte, no seguir escuchando siempre, ni dando la palabra solamente a aquel que elabora el discurso de corrido y se para y dice, sí, yo estoy seguro, porque ese sujeto, esa sujeta ya tiene en el fondo las herramientas. Como yo escucho a aquel que está desde ese silente, ¿no? Porque no se debe expresar, ¿no? Porque no encuentra ni siquiera ese otro espacio, que no existe ninguna miserable propaganda que hable acerca de él, ¿no? Porque en el fondo también están los medios elaborándolo todo, ¿no? El mercado está ahí devorándose cada signo, ¿no? Yo creo que es algo a lo que también tenemos que estar atentos, ¿no? Cómo nos marketean también todas las identidades, ¿no? Y cómo seguimos, pese a eso, haciendo un trabajo con sensibilidad, con tacto, ¿no? Con escucha, con verdadera mirada hacia el otro, a dónde está el otro y no dónde está su huella o el marketeo de su identidad, ¿no? Darte las gracias, voy a escuchar, voy a buscarte, no sé mucho dónde, pero ahí en internet tengo todo. Desnudo integral, todo está en internet, Emilia. Perfecto. Te agradezco eso, tu rollo, tu trabajo. Y gracias, me encanta haber llegado aquí y haber visto que había mucha gente y que además tiene que ver con la U. Yo también trabajo en la U y que está aquí la Facultad de Medicina y siento que está bacán eso. Así que muchas gracias. Gracias a ti por este comentario, así como esto creo que es un comentario tan encarnado, así que te agradezco un montón. Y también conectarlo con el comentario anterior de Daniel, porque claro, en tus palabras también aparece no solo la mirada, ese instrumento de verificación que es la mirada, sino también la necesidad, ¿no? La necesidad de que sea un imperativo también la desnormalización de los cuerpos que pueden ser sin fisuras, ¿no? Esto que comentaba Daniel, como estos cuerpos que pueden elegir la neutralidad, como también tienen el deber político de desnaturalizar esa neutralidad, ¿no? Para que esos otros cuerpos que no tienen ese privilegio de poder decidir cuándo ser neutrales, puedan aparecer en algún momento, ¿no? Porque en el fondo están desaparecidos. Hay muchos cuerpos que antes que aparecer en su desmesura, ¿no? Como hablaba el título del libro, prefieren no estar, ¿no? Entonces en ese sentido es una responsabilidad política de todo el mundo
abrir esos espacios. Y también en relación a lo que hablabas de la mirada, bueno, en realidad todo lo que dijiste me suscitó muchas memorias, ¿no? Chao, Ivonne. Porque una de mis experiencias así más interesantes con el tema del posporno fue darme cuenta de la plasticidad del deseo, que era una cuestión que yo no tenía tan clara, la verdad. Y que al empezar a experimentarla, empezó a aparecer, ¿no? Y el entender que tu sistema estético, digamos, está construido con una serie de valores que son los mismos que hemos comentado críticamente durante toda la sesión, ¿no? Qué es lo bello, qué es lo horrible, ¿no? Qué es lo monstruoso, qué es lo hermoso, eh, etcétera. Todo esto sabemos bien, ¿no? Sabemos, tal como sabemos distinguir lo que es masculino de femenino o cómo funciona el deseo heterosexual, sabemos cómo funciona porque hemos estado bombardeados de educación al respecto, ¿no? Como todo lo que hemos visto. También empezar a considerar, en mi caso que el deseo, pero podrían ser otras cosas, ¿no? Considerar que el deseo es como una plasticina y empezar también a tener el control, no digo un control neurótico, ¿no? Sino que digo como a poder sentir cómo se amplifica tu deseo, ¿no? Y cómo hay muchas más cosas que te pueden dar placer, que te pueden gustar, que pueden ser interesantes para tu mirada, porque al final, claro, tenemos el cuerpo codificado, pero tenemos la mirada inmensamente codificada, ¿no? Entonces, en ese sentido también ejercitar, o digamos, hacer ejercicio de descodificación es interesante porque al final amplifica mucho, eh, digamos, como que potencia mucho lo que nuestros sentidos y bueno, yo estoy hablando del deseo, que para mí fue como una cuestión increíble experimentar eso, cómo de pronto podían empezar a gustarme todos los cuerpos, o cómo podía haber erotismo en muchas más prácticas que no fueran solo genitales. A eso me refiero como con una amplificación, con una potencia, pero en otros sentidos, por ejemplo, si estamos hablando de lugares de enunciación, también uno puede empezar a sorprenderse cómo distintos lugares de una misma enuncian diferentes cosas, ¿no? En relación a lo que decía Tania, por ejemplo, cómo ciertos lugares del cuerpo cuando hablan de forma tan diferente, ¿no? Y esas son unas voces que no hemos atendido necesariamente, ¿no? Sean de cuerpos o sean de partes del cuerpo propio, ¿no? Yo hago unos talleres que en mi web los puedes encontrar que se llaman zonas corporales desautorizadas y que son para representar justo todas esas partes que nosotras mismas hemos desautorizado de nuestro cuerpo y ver cómo generar como un coro de esas partes, de todas las participantes del taller. Y entonces es una dinámica que al final, durante el taller, quien tiene el cuerpo más lleno de cosas, digamos, más lleno de celulitis, de cicatrices, de estrías, tiene más material para trabajar, ¿no? Y la persona que tiene un cuerpo más delgado, más normal, digamos, tiene menos material de trabajo en ese taller. Entonces es como un espacio de excepción, de excepcionalidad total, pero que al final va invirtiendo esas inscripciones que tenemos, así como tan internalizadas, y que de a poco así puede ir cambiando cosas. Vanessa quiere hablar. Sí, me gustó mucho partir diciendo que me gustó mucho la forma de graficar esta construcción que hacías. Y me gustó mucho porque, bueno, me hizo sentido encontrarlo, porque yo también venía haciéndome preguntas bastante similares. Y sumado como también la experiencia que mencionaba Daniel con la de Tania, le sumaría quizá un elemento que es lo que siento y la experiencia que he tenido, es como esta parte más de concientizar un poco y equilibrarlo con esta emocionalidad que nos produce la trayectoria, y la trayectoria propia y la trayectoria también de nuestros antepasados, también de donde nos insertamos. Y eso como que creo que
llega en los momentos de crisis, porque es muy difícil, creo yo, reconcientizarse y reestructurar como los planos idealistas, los planos materiales también en donde uno se inserta, si es que no hay elementos que rompan esa normalidad, esa cotidianidad también y como ese canon. Y en la experiencia como que me ha pasado así también, también como esta reformulación de mi cuerpo, de mis pensamientos igual y también de mi rol como mujer y como mujer con privilegio blanca e insertada, formada como cis heteronormada. Y, y lastimosamente también como que me he tenido que ir como adaptando por medio de la crisis. Pero una de las cosas que me ha permitido como darme cuenta de que, o quizás no darme cuenta, pero sí de poder como traspasar las fronteras, fue la desbordarme de emociones y transmitirlo tal cual. Porque muchas veces estuve como en espacios que, no sé, yo vengo desde la ciencia social y era un espacio también que me fue como agotando por ser un espacio muy cerrado también, competitivo y también, no sé, masculinizado, sentía yo. Y me fui como reencontrando o como reimaginando en cosas que me gustaban desde muy de la infancia y dejé de hacer nada más. Y justamente en esos espacios me fui desbordando. Y las percepciones que recibía eran desde un inicio como también infantilizantes, porque bueno, yo soy una persona joven y también físicamente me veo joven. Y después cuando iba pasando el tiempo, ese mismo desborde iba cambiando las percepciones que tenía la gente de mí. Y me ha pasado en distintos espacios también eso. Y creo que eso también es un elemento como que nos permite esta conexión entre esta conciencia de nuestra posición, eh, de nuestra materialidad también con la trayectoria, porque en cierta parte, o sea, bueno, yo considero que gran parte de lo que soy es parte de las trayectorias que se vienen forjando antes que mí. Y eso también ha influido mucho en la percepción que tengo del mundo y la visión que tengo. Y bueno, como para ir como finalizando, también me pasó ahora último que yo todo el tiempo me he sentido muy como, ¿cómo decirlo? Como atenta al mundo, muy como en realidad en estado de alerta, por la violencia, por los prejuicios, por el canon también. Y de a poco como que, o por experiencias muy puntuales, me he tenido que enfrentar, he tenido que ser yo como la imagen de esa violencia. En círculos no binarios, por ejemplo, me pasó que yo sentía que era muy clara la forma en la que mi rol como mujer blanca y heterosexual invadía los espacios seguros de esta población. Y, y eso en cierta manera también me incomodaba, porque yo incomodaba también, pero fue precisamente como ese desborde de emociones fue lo que también justamente nuevamente permitió como cambiar esas percepciones. Entonces esas cosas yo también añadiría. Eso. Gracias, Vanessa. Sí. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si nadie más quiere comentar, podemos dejarlo hasta acá, pero no.
como deseen. Eh, sí, bueno, he repetido varias veces durante la sesión el tema de la sociedad que discapacita. Y esto principalmente me lo ha explicado Elena Vinent, que es una artista a la que le estoy acompañando su trabajo final de tesis del máster. Y es interesante porque yo la conozco a ella hace como, no sé, es decir, 10 años. Y yo cuando la conocí, ella desde muy chica fue sorda, quedó sorda por unos medicamentos muy fuertes que tomó cuando era chica. Y tiene un 95% de sordera, o sea que realmente es súper sorda, pero fue criada como oyente. Entonces ella aprendió a leer los labios. Entonces cuando yo la conocí, yo nunca caché que era sorda, hasta como 6 años después de haberla conocido. Y que nos encontrábamos en lugares, en espacios. Y sí, a mí me parecía que hablaba un poco extraño, pero como que nunca tuve, no sé, nunca lo tomé en cuenta. Y de repente como que ella me dijo que era sorda, y ahí le vi el audífono, y ahí caché que en realidad ella se ponía como siempre a la luz, y que siempre se concentraba mucho en tu boca, y todo esto empezó como un proceso en que ella empezó a desnaturalizar el haber sido criada como oyente. Y en este momento está haciendo su trabajo final del máster sobre, bueno, sobre una cuestión que se llama Crip Punk, o sea que es como una actitud punk de gente tullida, Crip es como tullido o algo así. Y claro, y ese proceso en el que ella fue desnaturalizando, que ella tenía que sufrir tanto para leer los labios constantemente, o sea, por ejemplo, ella ahora ya no va a comidas con más de 10 personas, porque sufre, o no va a asambleas de 20 personas, porque no lo hace, porque lo pasa mal. Y ahora el máster que está haciendo, ella dijo que era sorda y le subtitulan todos los videos de todas las clases. O sea, como que ella ha cambiado también su posición, ha empezado a exigirle al mundo a que deje de desadaptarla, de discapacitarla, no, de desadaptarla de la otra. Y eso ha generado otro lugar desde el cual ella habla. Entonces ha sido súper interesante, ella es artista y ha trabajado mucho con los subtítulos, ha hecho una serie de proyectos, así ahora está haciendo este otro proyecto que es más punk, más de una banda como de terrorismo internacional, de gente discapacitada, bueno, está haciendo otro proyecto. Pero es interesante como también el desnaturalizar ciertas condiciones, por decirlo de alguna manera, tratando de ser muy neutral, habilita otros lugares de hablar, que es un poco lo que le comentaba a Tania antes, ¿no? Como cómo hablan ciertas partes del cuerpo, ¿no? O cómo desde ciertos lugares del propio cuerpo salen otras voces que ninguna misma había atendido, ¿cachai? Como, o no habían sido atendidas en general, pero ni siquiera una misma había atendido, ¿no? Quiero hacer un comentario por nombrar a Elena Vinent, porque había estado acordando de ella todo el rato y no le habían dicho su nombre. Perdón, ¿cómo se llamaba? ¿Elena cuánto? Vinent, voy a poner su nombre por escrito. Que tiene página web, creo. Ah, ya, voy a dejar mi web también, porque está todo... Está en el flyer en todo caso. Pero Ah, ¿mi web está en el flyer? sí o no, tengo la impresión que sí. Sí, 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 sí. Ah, Sí ya. está. Ya. Pero mejor que la dejes Pero acá. ponla ahí, luciagana.net. Sí. Ah, ya. Ya. Ya, pues bueno, muchas gracias, Lucía, agradecerte esta invitación que te hice como en enero. Sí. Y que finalmente se concretó, además porque estás en otras latitudes y en otras actividades también, a propósito de la normalización de la vida cotidiana, también estás en procesos de movimiento. Y nada, pues muchas gracias a todos quienes se quedaron hasta el final, a los que se fueron también le agradecemos, aunque
Siempre es bueno que participen hasta un poquito menos. Y nada, y la idea, este es, no sé si es el penúltimo o último seminario, quizás haya uno más, pero no lo recuerdo en este momento. Y ojalá después podamos seguir articulados sin el financiamiento institucional del LICS y poder seguir haciendo estos seminarios, porque me parece que son espacios súper interesantes que invitan a reflexionar y a, bueno, el taller de hoy es estupendo por eso mismo también, porque creo que podría haber sido más seguramente en tu voluntad, pero nos obligaste a preguntarnos, a encarnar la reflexión y no solo hablar del problema teórico. Así que eso, muchas gracias, que tengan buen día, buena tarde, que tengan buenas noches y nos estaremos viendo en el futuro. Pronto. Chao, gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.